Imagina que estás en los años 1890 y llegas a una ciudad desconocida en busca de trabajo. Un hombre amable te ofrece empleo y te invita a hospedarte en su lujoso hotel. Sin embargo, lo que no sabes es que este hombre es un asesino en serie y el lugar donde te alojarás no es un simple hotel, sino un laberinto mortal diseñado para capturarte, torturarte y llevarte a la muerte. Bienvenidos a la aterradora historia del Dr. H.H. Holmes, el primer y uno de los más aterradores asesinos en serie de América. Herman Webster Mudgett, más conocido como Dr. Henry Howard Holmes, nació en 1861 en Gilmanton. Herman era un chico problemático, solitario y que mostraba una excesiva crueldad con los animales y los niños pequeños, pero que era muy talentoso e inteligente y tenía un raro interés en la muerte. Desde joven mostró un odio hacia las mujeres, especialmente aquellas con mucho dinero. Es por eso que para pagar sus estudios de medicina, se casó a los 18 años con Clara Lovering, una joven rica con quien tuvo un hijo. Después de arruinarla financieramente, se fue a vivir con una joven viuda adinerada. Una vez obtenidos sus diplomas en la Universidad de Michigan, la dejó y se mudó a Chicago, adoptando el nombre de Dr. Henry Howard Holmes. Allí continuó estafando y consiguió la herencia de una farmacia de una mujer que desapareció poco después misteriosamente. En los años 1890, Chicago estaba en un gran crecimiento económico, preparándose para la Gran Feria Mundial de 1893, un evento que atrajo a más de 27 millones de visitantes. En esta feria se ofrecieron exhibiciones de tecnología, arte y cultura de la época, y se inventó el alumbrado público. Holmes vio en esta feria una oportunidad para llevar a cabo sus macabros planes. Guapo, con aire distinguido, atento, siempre elegantemente vestido, el doctor tenía innumerables éxitos amorosos con los que fue consiguiendo mucho dinero mediante estafas y falsificaciones. Con ese dinero, construyó un hotel de 3 pisos en Englewood, un suburbio de Chicago, que llamó el Castillo de Holmes. Para construir su hotel, recurrió a varias empresas de construcción, a las que nunca pagaba y despedía rápidamente para que solo él conociera el diseño completo del edificio. Desde el exterior, el hotel parecía un establecimiento normal, pero su interior escondía una realidad mucho más siniestra. El edificio estaba lleno de habitaciones secretas, pasillos sin salida, puertas que se abrían a paredes de ladrillo, habitaciones insonorizadas, trampillas y trampas. Cada una de las habitaciones del castillo estaba provista de trampas y puertas correderas que daban a un laberinto de pasillos secretos desde los cuales, por unas ventanillas disimuladas en las paredes, el doctor podía observar a escondidas a sus clientes. Disimulada bajo el suelo, una instalación eléctrica le permitía seguir en un panel instalado en su despacho el menor desplazamiento de sus futuras víctimas. Con abrir unos grifos de gas, podía asfixiar sin desplazarse a los ocupantes de algunas habitaciones. Además, había paredes de los pasillos que se cerraban aplastando a sus víctimas, u otras trampas que al ser pisadas accionaban disparos o pinchos. Un montacargas y 2 toboganes servían para hacer bajar los cadáveres a un sótano donde, según los casos, eran disueltos en una cubeta de ácido sulfúrico, reducidos a polvo por incineración, o hundidos vivos en una cuba llena de cal. Así podía vender los huesos a laboratorios y sacar dinero de sus crímenes. La sala más siniestra del hotel era una habitación llamada el Calabozo. Esta habitación estaba equipada con diversos instrumentos de tortura, diseñados para crear un sufrimiento extremo a sus víctimas. Las paredes del calabozo estaban insonorizadas, evitando que los gritos de las víctimas fueran escuchados por otros huéspedes del hotel. Por ejemplo, tenía una máquina diseñada para hacer cosquillas día y noche en la planta de los pies de las víctimas, matándolas literalmente de la risa. También podía colgar a sus víctimas de los pies y meterlas en tanques de ácido
o atarlas a máquinas para después triturarlas. Además, escogía a sus víctimas con precaución. Tenían que ser mujeres ricas, jóvenes, guapas, estar solas, y para evitar las visitas inoportunas de amigos o familiares, su domicilio tenía que estar situado en un estado lo más alejado posible de Chicago. La mayoría de sus víctimas venían a la ciudad en busca de empleo, así que Holmes les ofrecía trabajo en su hotel o en una de sus muchas empresas ficticias para que fueran con él. Una vez dentro, las mujeres eran llevadas a habitaciones donde eran asfixiadas con gas, colgadas o torturadas de diversas maneras. Y aunque pueda parecer muy obvio que ahí pasaba algo raro, nunca nadie sospechó de que en ese hotel se estaban cometiendo cientos de asesinatos, ya que estaba especialmente diseñado para que nadie se diera cuenta de las trampas ni de las desapariciones. Con el final de la Feria Mundial, la mayoría de personas que habían ido a Chicago se fueron y las rentas del hotel cayeron, por lo que Holmes se encontró pronto sin dinero. Para procurarse ingresos, incendió el último piso de su inmueble y reclamó a su asegurador una prima de $60,000, sin pensar que la compañía podría hacer una investigación antes de pagárselos. El seguro descubrió que Holmes había provocado el incendio, por lo que Holmes se refugió en Texas, donde siguió realizando estafas que lo llevaron por primera vez a la cárcel. Liberado bajo fianza, volvió a salir unos meses después, tramando otro plan. Este plan implicó a un cómplice, Benjamin Pitezel, a quien convenció de hacerse un seguro de vida en Filadelfia y hacerse pasar por muerto, para que así él reclamase la mitad del dinero y Holmes la otra. Pronto, Holmes cambió de planes y asesinó a Pitezel para quedarse con todo el dinero del seguro. Además, se quedó con la custodia de 3 de los hijos de Pitezel y luego los mató para evitar que lo delataran. Holmes fue finalmente capturado cuando un antiguo compañero de celda, Marion Hedgepeth, lo delató. La policía, liderada por el detective Frank Geyer, investigó el hotel y descubrió la verdadera magnitud de sus crímenes. Durante su juicio, Holmes confesó 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato, aunque realmente se cree que en el hotel mató a más de 200 mujeres, según detectives de la época. Aún así, solo se comprobaron 9 casos, ya que él confesó haber asesinado a personas que aún estaban vivas, burlándose de la ley. Holmes fue condenado a muerte y ahorcado el 7 de mayo de 1896, a los 34 años de edad. Su fría confesión y comportamiento durante el juicio desconcertaron a todos los presentes. Según algunas fuentes, sus últimas palabras fueron: «Nací con el diablo en mí, no puedo evitar el hecho de que soy un asesino». Esta historia nos deja una conclusión perturbadora. Incluso la persona con la apariencia más amable, como fue Holmes, puede ocultar las intenciones más siniestras. Espero que os haya gustado el video. Si queréis más contenido sobre crímenes y misterios, dadle a like y suscribíos.